Silencia en ese micrófono, por favor. Bien, entonces esa fue la última clase que vimos, ¿no? Fue exactamente el último tema que abarcamos en la clase, ¿ya? ¿Vimos las fuerzas evolutivas? ¿Hablamos de cada una de ellas o solo pusimos el cuadro? ¿Las vimos o solo pusimos el cuadro? Bien, entonces, cuando se habla de las fuerzas evolutivas, es porque ya abarcamos dos temas importantes antes, que eran, primero, saber lo que era evolución y segundo, las teorías evolutivas, las tres teorías evolutivas principales que vimos. ¿Cuáles eran esas tres teorías evolutivas principales? ¿Alguien recuérdeme, por favor? Chicos, ¿alguien recuérdeme cuál fue la última, las tres teorías evolutivas que vimos en la clase pasada? Muy bien. Darwinismo, lamarquismo y neodarwinismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hablemos nosotros de esas dos, ya habíamos visto, básicamente ya habíamos visto dos de estas tres fuerzas evolutivas que ustedes ven aquí, ¿ya? Ya habíamos hablado de principalmente las mutaciones. ¿En qué teoría de la evolución hablábamos principalmente de las mutaciones? ¿Cuál es la teoría que más tomaba en cuenta o validaba las mutaciones? El neodarwinismo. Muy bien, el neodarwinismo entonces me decía que las mutaciones eran cambios al azar en la configuración genética de los individuos, que daba como origen la variabilidad, ¿no? Y la variabilidad permitía pues que había eh, una, una lucha por supervivencia que la denominábamos pues selección natural, ¿no? Entonces, recordamos que la selección natural era a grandes rasgos eso, ¿no? Una lucha por supervivencia en la cual los individuos de características diferentes o de características variadas o heterogéneas, pues competían uno contra el otro y de esa manera, ahí les voy a entender la selección natural, ¿ya? Y de esa manera, pues, entre estos individuos tenían un momento en el cual decidían, ¿no? Pues, esta característica es beneficiosa, esta característica no es beneficiosa para la evolución, por lo tanto, los que eran beneficiosos pasaban a la siguiente generación, ¿ya? Entonces, al pasar a la siguiente generación, aseguraban que los individuos de la próxima generación tenían caracteres exitosos, ¿ya? Entonces, las mutaciones causaban la variabilidad llevaba a la selección natural y la selección natural llegaba a que algunos sobrevivan y otros pues mueran, ¿ya? Entonces tenemos que hablar de estas tres que están aquí, ¿ya? De estas otras tres. Ustedes tienen, como son el apareamiento no aleatorio y el apareamiento de... y la deriva genética y el flujo genético, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del apareamiento no aleatorio, ¿ya? Darwin también suele llamarlo selección sexual y es básicamente lo que su nombre indica, ¿no? Ya es cuando al momento de aparearse, los individuos, que usualmente son las hembras, pues escogen una característica en específico para buscar en sus parejas sexuales, ya en sus parejas reproductivas. Puede ser una característica física, como por ejemplo el caso de los pavos reales, ya en el caso de los machos tienen esta coloración muy hermosa, y en el caso de ciertos individuos puede ser incluso una condición de comportamiento, ¿ya? Hay animales que se comportan de cierta forma durante el apareamiento y la pareja ve este comportamiento, ve esta demostración, a veces son bailes, danzas, cantos, ¿ya? Y escoge a una pareja para reproducirse sexualmente con eso, ¿ya? Es como si, por ejemplo, digan, ahora está, lo más atractivo son las personas de pelo rojo, ¿ya? Eso quiere decir que las personas de pelo rojo van a ser más seleccionadas al momento del apareamiento y por lo tanto la descendencia probablemente tenga más cabello rojo, ¿ya? Entonces, el apareamiento aleatorio es eso, con una característica
seleccionada mucho en lo que se refiere al apareamiento, ¿ya? También se conoce como selección sexual. Luego tenemos el flujo génico, que es bastante sencillo de explicar, ¿ya? Básicamente son las migraciones. Flujo génico, migraciones, aquí lo dice, ¿no? Ocurre cuando los organismos migran de un lugar a otro y cuando migran, pues llevan su información genética y se reproducen con otros individuos de otro lado, ¿ya? Entonces, si usted toma a un individuo de África, por ejemplo, un africano coloración de piel negra, y este individuo se va a vivir, no sé, a Holanda, ¿ya? Donde la mayoría de personas tienen coloración de piel blanca. Entonces, en ese caso, él está llevando su información genética a un lugar donde no hay esa información genética o donde es muy escasa. Ya él está insertando información genética nueva en forma de esta característica de su color de piel y al momento de reproducirse, pues su herencia tendrá esa característica y su herencia vivirá en ese lugar donde nos ha acostumbrado a tener esa característica que no existía o era muy poco común antes de la llegada de él, ¿no? Bien. Pasamos al último, que es la deriva genética, que es bastante sencillo, ¿no? Más adelante, quizá no la clase de hoy, sino la clase de la próxima semana, tenemos que ver pues lo que son los alelos dominantes, los alelos recesivos, tenemos que ver la herencia mendeliana y la herencia no mendeliana, y pues en ese caso, ¿ya? Y pues en ese caso entenderemos mejor lo que es la deriva génica. Pero básicamente la deriva genética o la deriva génica es cuando ciertas características se vuelven más o menos dominantes dentro de un pool, dentro de una comunidad genética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si durante mucho tiempo las personas que tenían el cabello lacio eran las que predominaban, de la nada, pues el cabello lacio se empieza a volver más recesivo, empieza a esconderse, por así decirlo, y empieza a ser más dominante el cabello churrudo, ¿ya? En ese caso, pues tenemos una deriva genética que ha favorecido la característica de tener el cabello churrudo, ¿ya? Simplemente tenemos una inversión, porque en este caso los cabellos no benefician nada a la selección natural, pero simplemente tenemos un alelo que se vuelve más dominante y un alelo que se vuelve más recesivo. Uno que empieza a mostrarse más y uno que empieza a esconderse, ¿ya? Esa es básicamente la deriva genética, ¿ya? Y como saber todas estas fuerzas evolutivas, pues hay que saberlas diferenciar bien para el momento que en la prueba me toque escoger, ¿no? O sea, ponen un caso y me digan, pues a ver, esto es una mutación, es un flujo génico, es una deriva genética, ¿ya? En ese caso tenemos que saber diferenciar muy bien eso, ¿ya? ¿Alguien tiene una pregunta, algo? Mister, ¿cuál es la diferencia que hay entre lo que es deriva genética y apareamiento no aleatorio? ¿Qué cosa? La diferencia que hay en deriva genética y apareamiento no aleatorio. Pero si el nombre lo está diciendo, señor, en el apareamiento no aleatorio, ya lo que sucede es que el individuo busca una característica activamente para reproducirse. Si no encuentra esa característica, pues no se reproduce. La deriva genética es un cambio que pasa a nivel de los genes. Una cosa no tiene que ver nada con la otra, ¿ya? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bien, entonces, esas básicamente son pruebas de la evolución que no creo que salgan mucho en la prueba. No han salido últimamente, lo más relevante es aprenderse las teorías. Entonces tenemos ahí un caso de homología, un caso de analogías. Ya homología es cuando individuos que tienen un mismo origen evolutivo, como en este caso un murciélago, un humano y un murciélago, un humano y un ratón, pues tienen básicamente la misma mano, pero des en cuenta la diferencia es obvia, ¿no? El humano tiene el pulgar, que es la característica típica de los primates, el murciélago tiene sus falanges extendidas formando alas, ¿ya? Y un ratón tiene pues un brazo bastante común, ¿ya? No posee un pulgar como el de los humanos, sino que es simplemente el típico brazo, con 5 dígitos al final de él, ¿ya? Y esto es un ejemplo de homología, porque dentro de un mismo grupo, que en este caso todos estos seres son mamíferos, hay diferencias porque cada uno de ellos ocupa un nicho distinto, ¿ya? Mientras que una analogía es lo contrario, es cuando animales o seres que no están del todo emparentados o están muy lejanamente emparentados, pues tienen estructuras similares debido a que comparten un mismo nicho de color, ¿ya?
Un ala del murciélago, un ala de una mariposa, un ala de un ave, son básicamente muy distintas. Esta está hecha de piel, esta está hecha de escamitas, esta está hecha de plumas, pero al final del día sirven para lo mismo, ¿no? Sirven para volar, ¿ya? Esa es la diferencia entre las alas, la composición. Pero es una analogía porque al final del día sirven para exactamente lo mismo, ¿no? Ya, luego vamos a pasarnos esto. No, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Bien. Entonces, vamos a poner unos cuantos ejemplos de casos. Ya, aquí tenemos un caso bastante común, bastante conocido, que es el caso de los mamíferos y los dinosaurios. Pues ustedes sabrán que existió toda una era de los dinosaurios, el Mesozoico, y actualmente hablamos de una era de los mamíferos, de nosotros. Actualmente somos uno de los grupos más dominantes y hemos ocupado casi todos los nichos habidos y por haber. En ese caso, en este caso particular, ¿qué teoría de la evolución estaría representada aquí? ¿Mm? ¿Qué teoría evolutiva estamos representando cuando hablamos de esta rivalidad entre mamíferos y dinosaurios? Que aún al día de hoy sigue, ¿no? Que todavía hay dinosaurios en forma de aves, ¿ya? Y las aves técnicamente siguen siendo dinosaurios y los mamíferos siguen comiendo aves y las aves siguen comiendo mamíferos. Entonces es una rivalidad que aún no acaba, todavía sigue, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede decir qué teoría de la evolución está representada en este caso? ¿Alguien puede responderme qué teoría se encuentra representada en eso? ¿Y qué teoría es eso? El darwinismo. Muy bien, es darwinismo, ¿ya? Pasamos ahora a este gráfico que está acá, que es un gráfico, un árbol filogenético de los reptiles. Y tenemos como a partir de un mismo grupo, ¿ya? O sea, fíjense como al final del árbol tenemos varios grupos, pero todos se originan de una misma rama. Ya tenemos los mamíferos, las tortugas, las aves, los cocodrilos. Y pues si usted un día normal, alguien que no sabe de evolución, le ponen y le dicen, ay, es que mira, que las aves están emparentadas con los lagartos y los lagartos están emparentados con los mamíferos. Alguien que no sabe de evolución va a decir, ay, no, está loco este tipo, no. Pero lo que sabemos es que todos estos grupos, si bien no se parecen tanto, no son muy parecidos, descienden o vienen de un mismo linaje, de una misma rama, ¿ya? Pero unos cambios genéticos que se han ido acumulando a través de la historia, pues han llevado a que existan diferencias entre organismos que tienen un mismo origen, ¿ya? ¿Qué teoría está representada en eso? ¿Mm? ¿Qué teoría es? Chicos, muy bien. Se les recuerda a los chicos que están aquí que la participación no es evaluada, pero sí es anotada y que ustedes tienen bueno, ustedes no, los profesores tenemos esas reuniones con los padres de familia donde van a preguntar los padres y ya están preguntando de hecho cómo están los hijos, ya, entonces no tengo más que decir si nadie participa, ya, les aviso. Bien, luego tenemos este otro ejemplo, que es sin ojos, un ejemplo del lamarquismo, pues más que obvio, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué perdió los ojos el pez? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea o algún ejemplo, una teoría sobre qué le pasó a ese pez? Vivía en un entorno muy oscuro y no los necesitaba. A la final sí, Lamarck diría eso. La teoría lamarquista se basaría en eso, ¿no? Como el pez no necesitaba ojo, pues lo perdió, ¿ya? Y ahí tenemos tres ejemplos adecuados a la vida moderna, o a la vida actual, o a la vida real, que nos hablan de las tres teorías comunes de la evolución y de cómo cambian los seres vivos en la historia, ¿no? Bien, entonces en este momento vamos a hacer un cuestionario, se los voy a enviar por el chat grupal, ¿ya? Hablamos de esto, de lo que es
la herencia mendeliana. Bien, entonces cuando hablamos de herencia mendeliana, lo primero que tenemos que tener en cuenta son unos cuantos términos. Dentro de todo lo que vamos a ver va a aparecer mucho la palabra gen, de hecho es una palabra que les va a salir bastante. La palabra gen es relevante porque el gen es la unidad básica de la herencia, ¿ya? Un gen es un conjunto de nucleótidos, la mayoría de ustedes sabrá lo que es un nucleótido, ¿no? Es básicamente un nucleótido son como cada peldaño de la escalera de la cadena de ADN, vamos a verlo en imagen ya mismo, pero un gen es un conjunto de nucleótidos, un conjunto de ADN, por así decirlo, ¿ya? Que guarda información para codificar una proteína, ¿ya? La mayoría de ustedes sabrán o habrán escuchado alguna vez que la vida en la Tierra se basa en la síntesis de proteínas. De hecho, cuando vimos los ribosomas, la primera clase, cuando vimos lo de las células, hablamos de eso. Lo que está en ADN pasa a estar en ARN y lo que está en ARN pasa a estar en proteínas, ¿no? Entonces, eso es por así decirlo, el magnus opus o la obra maestra de la vida, ¿no? Transformar lo que está escrito en ADN a ARN y posteriormente transformarlo en proteínas. ¿Ya? Entonces, la vida en la Tierra se sostiene de esa forma, ¿ya? Transformando lo que está en nuestra información genética, primero en ARN y luego en ADN. ¿Ya? No es tan sencillo, pero hay un tema total que es el tema de la síntesis de proteínas, que no vamos a ver con ustedes porque eso es un poquito, no avanzado, pero es algo para alguien que esté viendo biología, que esté haciendo para medicina, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y luego tenemos la palabra locus, ¿ya? O el loci en plural. Locus es el lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma, ¿ya? Cuando nosotros veamos ya mismo los cromosomas, veremos que son unas grandes acumulaciones de genes que tienen forma de H o de X, como usted le quiera decir, ¿ya? Que se forman durante la etapa de la división celular, porque el resto del tiempo el ADN en la célula se encuentra totalmente disperso, desordenado, pero durante la época de la división celular se condensa el ADN en forma de genes y son precisamente estos genes, estos cromosomas, perdón, los que albergan los genes. ¿Ya? La mayoría de los genes de las especies se encuentran pues albergados en cromosomas. ¿Ya? En el caso de los humanos, ¿alguien puede decirme cuántos cromosomas tenemos? Conocimiento general, señores. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser 26. humano? ¿Cuántos? 26. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Disculpe. 42. Alguien que tenga 23 la pares respuesta. cromosomas. 46. Correcto, señorita. Los humanos tenemos 46 cromosomas. ¿Ya? El resto que respondió mal no hace daño a veces ver un documental de National Geographic, a veces poner History Channel. Señores, no todo en la vida es Twitch, no todo en la vida es Fortnite. ¿Ya? A veces no hace daño ver documentales, no hace daño coger un libro, porque es al conocimiento general que los humanos tenemos 46 cromosomas. O lo que es lo mismo, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Eso lo tenemos todos nosotros y es algo tan general como, como 2 más 2, pues, ¿ya? O sea, créanme que es decepcionante a veces saber que algo tan sencillo no es de conocimiento público, ¿ya? Como básicamente como pregunten, no sé, ¿quién escribió Roma y Julieta? ¿Ya? Si nos vamos por el área del lenguaje, ¿ya? Conocimiento general. Entonces, por favor, señores, leer un poquito más, ver un poquito más de documentales y estar un poquito menos tiempo en la computadora y en Facebook o en donde sea que pase. ¿Ya? Entonces, los humanos tenemos 46 cromosomas. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros genes van a estar dentro de los 46 cromosomas. Y digo la mayoría, porque recordarán la clase antepasada vimos o hablamos un poquito de que el ADN también se suele encontrar en las mitocondrias o también se suele encontrar en eh, los cloroplastos en el caso de las plantas, ¿ya? Pero ese ADN es distinto, no es un ADN
relevante para lo que estamos viendo ahorita, que es la herencia. Cuando hablemos de herencia, vamos a hablar exclusivamente de los 46 cromosomas que tiene el ser humano, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de un chimpancé, 48 cromosomas. El número de los cromosomas de las especies es variado. No todas las especies tienen los mismos cromosomas. Ya si mal no recuerdo, los perros tienen 32 o 36, algo así. Y el número de cromosomas no indica la, la complejidad del individuo, ¿ya? De hecho, los humanos tenemos exos cromosomas porque eso es lo que hay que tener, ¿ya? No es que uno más te hace más humano o uno menos te hace menos humano, ¿no? Ya mismo vamos a ver las alteraciones cromosómicas y ahí entenderemos un poquito mejor eso. Bien. Entonces, básicamente, esas bolitas que ustedes ven ahí son, vamos a pensar que esas bolitas son genes, ¿ya? Nosotros decimos que cada uno de nosotros, cada uno de los seres que se reproduzcan de manera sexual, ¿ya? Van a ser conocidos como individuos diploides, ¿ya? Los individuos diploides, ¿ya? ¿Cómo se llama? Los individuos diploides son aquellos que tienen dos copias de todos los genes, ¿ya? Y usted se preguntará por qué. Porque somos productos de la reproducción sexual. Entonces, como somos productos de reproducción sexual, todos los individuos que sean considerados diploides, vamos a tener dos copias del mismo gen. Porque una nos da papá y otra nos da mamá. Ya, entonces, dentro de los 46 cromosomas, nosotros tenemos dos de cada cosa. Tenemos dos cromosomas que se encargan, perdón, dos genes que se encargan del color de cabello, dos que se encargan del color de piel, dos que se encargan del color de ojos y prácticamente cualquier característica. Y esto es relevante porque es precisamente esa dualidad o esa diploidía lo que genera que la herencia no sea exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no fuéramos diploides, lo que seríamos sería copias de nuestros padres. ¿Cómo pasa con los seres que tienen una reproducción asexual? Que o son muy poco variados o son iguales a sus padres, ¿ya? Entonces, nosotros sí tenemos como que un margen de cambio. Somos individuos diploides y nuestros padres no eran exactamente iguales, pues nosotros tampoco vamos a ser iguales, ¿ya? Nosotros vamos a hacer una mezcla de nuestros padres, ¿ya? Es un individuo diploide, ¿ya? Tiene dos copias del mismo gen, ¿ya? Y estos genes, pues se almacenan en el código genético que ustedes pueden ver aquí. Ahora, esto es relevante porque esta molécula que está aquí, esta larga cadena de ADN, ¿ya? Esta larga cadena de ADN, el ADN es la molécula importante dentro de la herencia, ¿ya? Fíjense, estas letritas que están aquí no son casualidad. Es cuando hablábamos de nucleótidos, cada nucleótido está formado por tres partes. Un azúcar pentosa, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, perdón, la desoxirribosa, ¿ya? Un grupo fosfato, y esos dos van a formar este esqueleto, ¿ya? Y aparte van a estar formados por bases nitrogenadas. Que si el ADN es una escalera, imagínense como una escalera de caracol, cada una de estas bases nitrogenadas pues viene a ser los escalones de esa escalera, ¿ya? Entonces fíjense, cuando nosotros hablamos de los nucleótidos, la parte más relevante o más importante viene a ser las bases nitrogenadas, ¿ya? Tenemos en el ADN cuatro bases nitrogenadas, que son la adenina, la A que ustedes ven aquí, la timina, ¿ya? La guanina y la citosina. Son las cuatro bases nitrogenadas posibles. Adenina, timina, guanina y citosina, ¿ya? ¿Y por qué es relevante la forma en la que están en el ADN? Porque existe algo que se llama la regla de la complementariedad. ¿Qué significa la regla de la complementariedad? Pues significa que en la cadena de ADN siempre va a ir una purina o una pirimidina, ¿ya? Nosotros tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la timina y la citosina, ¿ya? Y como siempre va a ir una purina con una pirimidina,
hay un orden establecido. Y ese orden establecido es que siempre la adenina va a ir con la timina y la guanina va a ir con la citosina. ¿Ya? Recuerden eso, eso es muy importante cuando hablamos de mutaciones. Porque aquí vamos a ver precisamente un tipo de mutación que tiene que ver con las bases nitrogenadas. ¿Ya? Acuérdense, la adenina va con la timina y la guanina va con la citosina. ¿Entendieron? ¿Ya? Cuando hablamos de ADN, esto es importantísimo, ¿no? ¿Ya? Importantísimo. Adenina con timina, guanina con citosina. ¿Ya? Luego, dentro de un cromosoma, esto es un cromosoma, usted lo reconoce facilito porque tiene las cromátidas, ¿ya? Y un cinetocoro, que es un centrómero, perdón, que es la parte donde se unen ambas, ¿ya? Dentro de todo este entrelazado, este enmarañado de cadena de ADN, vamos a tener genes, y el lugar que ocupa, como se dijo hace un momento, un gen dentro de un cromosoma va a ser el locus. ¿Ya? El locus viene a ser el lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Bien, entonces, una vez ya conocido esto que está aquí, podemos empezar a hablar de alelos. Y es importante porque esto es lo relevante para los ejercicios que vamos a ver ya mismo. ¿Ya? Entonces, como vimos hace un rato, los alelos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. ¿Cuándo un alelo es dominante? Primero que todo, un alelo dominante la mayoría de veces lo representamos con una letra mayúscula. ¿Ya? Mientras que un alelo recesivo lo vamos a representar con la misma letra, pero en versión minúscula. ¿Ya? Un alelo dominante es aquel que siempre se expresa, ¿ya? Por eso es dominante, porque domina por encima de los otros alelos, ¿ya? Entonces, los individuos diploides, ¿cuántas copias tenemos de los genes? ¿Alguien me recuerda? ¿Cuánto, cuántas, ¿Cuántas copias tenemos? Dos, muy bien. Entonces quiere decir que un alelo dominante basta con que ese individuo tenga una sola copia para que se exprese el alelo dominante. Mientras que un alelo recesivo es aquel alelo que solo se debe expresar cuando tenga dos copias. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de expresar? Nuestra información genética se encuentra almacenada en los genes, ¿no? ¿Ya? Y esa información genética que está dentro de nuestro núcleo, de nuestros genes, se va a llamar el genotipo, ¿ya? Cuando ese genotipo se expresa o se transforma en algo que nosotros podemos ver, tocar, oler, lo que sea, o sea, en características físicas, ahí vamos a hablar de fenotipos, ¿ya? Un genotipo, recuérdelo, es eso, ¿no? Nuestra información genética o los genes que tenemos. Mientras que un fenotipo es esa información genética, pero expresada, ¿ya? Por ejemplo, mi genotipo sería, no sé, tengo genes para tener el cabello negro y lacio, ¿ya? Mi fenotipo es el cabello negro y lacio como tal, ¿ya? El fenotipo es la expresión del genotipo. El genotipo es la información que está inscrita en nuestros genes. Mientras que un fenotipo es precisamente la expresión de esa información genética, ¿ya? Y esa expresión va a depender mucho de si el alelo es dominante o recesivo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo que se nos ha puesto aquí, tenemos color de la semilla, ¿ya? Y tenemos que cuando es dominante la semilla, ¿ya? El color amarillo va a ser el que prime. Pero para esa semilla, el color verde va a ser el color recesivo, ¿ya? Entonces, los genotipos pueden ser de dos tipos, ¿ya? De manera general, ¿ya? Homocigotos y heterocigotos. ¿Cuándo es homocigoto? Cuando un individuo posee dos copias o dos alelos del mismo gen, ya sea dos dominantes o dos recesivos. En ese caso, ese individuo es homocigoto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese individuo tiene dos copias del mismo gen, ¿ya? Tanto papá y mamá le dio una copia exactamente igual, ¿ya?
mientras que un heterocigoto es aquel individuo que tiene una copia dominante y una copia recesiva. ¿Ya? Ese individuo es heterocigoto, quiere decir que papá le dio una dominante y mamá le dio una recesivo o viceversa. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, este individuo, ¿qué color de semilla presentará? ¿O qué fenotipo presentará? A ver, pensemos. Amarillo. Amarillo, obviamente, ¿no? Porque tiene dos copias del dominante. Este individuo, ¿qué fenotipo presentará? Verde. ¿Ya? Y este individuo que está aquí, Amarillo. correcto, va a presentar amarillo porque tiene una copia del dominante, ¿ya? El dominante siempre se expresa, el dominante tiene prioridad. El recesivo solo se va a expresar cuando yo tenga dos copias del recesivo. ¿Entendieron? ¿Ya? Acuérdense siempre de eso. En presencia de un dominante, el dominante siempre se expresa. ¿Ya? Ya vamos a ver un caso en el que no, pero la mayoría de veces es así. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Bien. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Este es un homocigoto dominante. Homocigoto porque tiene dos copias del mismo gen. ¿Ya? Dominante porque ambas son dominantes. ¿Ya? Este es un heterocigoto, y en heterocigoto no puedo decir heterocigoto dominante o heterocigoto recesivo. Todo heterocigoto se expresa siempre el dominante, ¿ya? Luego tenemos un homocigoto recesivo, que es uno que tiene dos copias y ambas copias son de un gen de tipo recesivo. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, pongan como título ahí leyes de Mendel, ¿ya? Ya regreso. Bien, sigamos. Entonces, cuando se habla de la genética, uno de los principales aportes o de los principales seres relevantes dentro de este campo es sin duda Gregor Mendel, ¿ya? No vamos a entrar en detalles acerca de la vida y de la obra de este señor, pero sí nos interesa mucho, porque es un tema que ha salido en la prueba, conocer las leyes de Mendel, ¿ya? Y precisamente son tres, ¿ya? Y las leyes de Mendel tienen mucho que ver con lo que vimos hace un momento, porque de hecho involucran o son las primeras en dar a entender cómo funciona esto de la herencia, ¿ya? De manera general, la primera ley de Mendel me habla de
¿qué pasa cuando yo cruzo dos variedades que son puras? ¿Ya? O que son homocigotos. Fíjense, no se cumple lo que vimos hace un rato, ¿no? Ambos son homocigotos. Este es homocigoto dominante y este es homocigoto recesivo. ¿Ya? ¿Alguien lea, por favor? Primera ley de Mendel. Ley de la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Cuando se cruzan dos variedades, individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación F1 son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de guisantes amarillas. Muy bien. La ley de la uniformidad es bastante sencilla, ¿no? Cuando hablamos de uniformidad estamos diciendo que todos son iguales. Y es precisamente lo que pone la ley de Mendel, la primera ley de Mendel. Mendel me dice que cuando usted escoge dos variedades puras, eso quiere decir, son homocigotos para un carácter, en este caso para el color, ya este es homocigoto dominante y este homocigoto recesivo, al momento de cruzarse, todas, todos los resultados o todos los resultantes de la primera generación van a ser exactamente iguales, ¿ya? ¿Cómo demostramos esto? Para esto, la mayoría de veces hacemos uso de algo que se llama un cuadro de Punnett o un cuadro de Punnett, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Y es bastante sencillo, de hecho. ¿Ya? La mayoría de ustedes en algún punto lo habrán hecho. A ver. Bien. Básicamente ponemos de un lado los alelos del padre y el otro lado los alelos de la madre, ¿no? Tenemos un homocigoto o un puro dominante y acá tenemos un homocigoto recesivo o un puro recesivo, ¿ya? A minúscula, a mayúscula, ¿ya? Y trazamos estas rayitas para que nos ayude. Entonces, ¿qué hacemos? Primeros hijos. Segundos hijos, ¿ya? Y finalmente tenemos cuatro que son genotípicamente iguales. Si son genotípicamente iguales, la mayoría de veces serán fenotípicamente iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos tienen al menos una copia del gen o el alelo dominante. Entonces, volvemos a lo que dijimos hace un rato. ¿Ya? Toda la primera generación filial o la filial 1, como usted le quiera decir, los hijos de este cruce van a ser iguales. ¿Por qué? Porque todos van a tener al menos una copia del gen dominante. ¿Entendieron? ¿Ya? ¿Les quedó claro lo del cuadro de Punnett, chicos? Chicos, ¿les quedó claro? Sí, ¿Mm? sí, mister. Sí, profesor. Bien. Entonces, esa es la primera ley de Mendel. Pasamos a la segunda ley de Mendel. Alguien lea, por favor. La segunda ley de Mendel, ley de la separación o distorsión de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación F1 del experimento anterior, amarillas a, a mayúscula, minúscula, y los polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción 3:1, 75% amarillas y 25% verdes. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial,
vuelve a manifestarse en la segunda generación F2. Bien. Entonces, en la segunda ley de Mendel tenemos la continuación de lo que vimos hace un rato. ¿Y por qué decimos que es la continuación? Porque precisamente los individuos con los que vamos a trabajar son los hijos de esa primera generación que tuvimos. O sea, son la segunda generación. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que la primera generación que ya vimos hace un rato que era igual, todos tenían este genotipo, ¿sí o no? Todos tenían una copia dominante y una copia recesiva, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede? Vamos a salir, vamos a ir de vuelta a Paint, ¿ya? Entonces, vamos a tomar a uno de estos individuos que están aquí, ¿ya? Que son los hijos de la primera generación. Ya, estos son los padres de la primera, estos son la primera generación. Entonces, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Entonces, tenemos un hijo de la primera filial con una copia dominante y una copia recesiva. Y tenemos otro hijo de la primera filial con una copia dominante y otra copia recesiva. O sea, son individuos ¿de qué tipo? ¿Son homocigotos o heterocigotos? Heterocigoto. Son heterocigotos, correcto, porque tienen copias distintas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Los cruzamos y tenemos un individuo amarillo y totalmente amarillo porque tiene dos copias del dominante. Tenemos otro individuo que también tiene una copia del dominante que también va a ser amarillo, ¿ya? Y finalmente tenemos otro individuo que también es dominante porque tiene también una copia del dominante que es la A mayúscula, ¿no? Pero en esta esquinita de aquí, algo curioso parece, ¿ya? ¿Qué aparece? Aparece un individuo homocigoto recesivo. Que ya no va a salir amarillo, va a salir verde. ¿Dónde aparece lo raro? Lo raro aparece que en la primera generación filial el color verde había desaparecido. Todos estos eran amarillos, porque todos tenían al menos una copia del gen dominante, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede cuando yo cojo a estos que están aquí y los empiezo a reproducir entre ellos? Pues lo que sucede es que en proporción 3:1, ¿ya? O el 25%, que es lo mismo, de individuos productos de este cruce van a nacer homocigotos recesivos. O sea, van a nacer con una copia, con dos copias, perdón, del gen o del alelo recesivo. Y por lo tanto su fenotipo va a ser un fenotipo recesivo. O sea, en este caso van a ser de qué color este que está acá. ¿De qué color va a ser? ¿Mm? Verde. Verde. ¿Ya? Va a ser verde porque es homocigoto recesivo. Es una proporción de 3:1. O lo que es lo mismo, 25%. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Ya? Esta es la segunda ley de Mendel. Y es sumamente importante porque más tarde tenemos que ver herencia autosómica. Entonces, acuérdense, la segunda ley de Mendel, la herencia autosómica, se basa principalmente en la segunda ley de Mendel. ¿Ya? Entonces, hasta ahora tenemos dos leyes de Mendel. ¿Ya? Han salido preguntas que usted le dice como que, oye, le pone un ejemplo y le dicen, ¿qué ley de Mendel aplica aquí? Primera, segunda, tercera. Entonces ya sabe usted que la igualdad de la primera generación filial es la primera ley de Mendel, ¿ya? Mientras, perdón, mientras que en la que está acá, que es la separación de los alelos, ya, o la ley de disjunción de los alelos, pues es la segunda ley de Mendel, ¿ya? Entonces cada vez que usted vea un porcentaje en la que 3 hijos tienen una característica dominante, mientras que uno, ¿ya? O el 25% tiene una característica recesiva, sabe que estamos hablando de la segunda ley de Mendel, ¿no? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces, seguimos con el PowerPoint. ¿Ya? Pasamos a la tercera ley de Mendel, que es más o menos, no complicada, pero sí es la más complicada de todos, pero también es la más sencilla de entender. Ley de la independencia de los caracteres. ¿Qué sucede? Que ya cada uno tenemos solo la letra A, si tenemos también la letra B.
¿Ya? ¿Y por qué o qué ejemplifica la letra B? Pues ejemplifica que tenemos dos características, una representada por la letra A y otra representada por la letra B, ¿ya? O sea, tenemos dos genotipos que van a expresarse de manera distinta en sus fenotipos, ¿ya? Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, tenemos el color, ¿ya? Verde, amarillo, que ya vimos hace un momento, pero tenemos la textura de la semilla, ¿ya? O el grano. Si es liso, si es rugoso. Aquí aparece una segunda característica. Y precisamente lo que me habla o lo que me menciona la, la tercera ley de Mendel es que al momento de pasar los caracteres de una generación a otra, se heredan de manera independiente, ¿ya? Por lo tanto, uno puede ser, como en este caso, amarillo, que es dominante en el color, y puede ser rugoso en la textura, que es recesivo. Tenemos tres amarillos rugosos, ¿ya? O puede ser verde, que es recesivo en el color, y liso, que es dominante en la textura. Entonces, cada carácter se hereda de manera independiente. No es, no es por ejemplo, que el carácter de, de color de cabello o se hereda o va junto al color de pelo, ¿ya? Tra trasladando eso pues al ejemplo de un ser humano, por ejemplo, ¿ya? O que el color altura va ligado al color ojos de cabello. No, no, nada de eso. Los caracteres se heredan de manera independiente, ¿ya? Un carácter no está ligado a otro. La presencia de un carácter no define la presencia o ausencia de otro carácter. ¿Entendieron? ¿Ya? La tercera ley de Mendel es fácil de identificar porque es la única en la cual aparecen dos o más caracteres, ¿ya? Tanto en la primera como en la segunda solo estábamos hablando de un carácter. Entonces, cada vez que usted vea tres caracteres, pues usted sabe que estamos hablando de la tercera ley de Mendel. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? Bien. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que vimos hace un momento, ¿ya? La primera generación filial idéntica, todos son iguales, ¿ya? Segunda ley de Mendel o segundo principio mendeliano, fenotipo 3:1, que es lo que se les decía a ustedes, o 25%, ¿ya? Donde un cuarto, ¿ya? O el 25% de los individuos productos del cruce de la primera generación, que ya no es pura, fíjense, porque tiene una copia dominante y una copia recesiva, van a tener las características recesivas, o sea, van a ser homocigotos recesivos, ¿ya? Y finalmente lo que se les decía, ¿no? Pues la tercera ley de Mendel, ahí tienen otro ejemplo, ¿no? Lo que vimos hace un rato, ¿no? Dos variedades puras producen una variedad exactamente igual. Esa variedad, al momento de reproducirse entre ellos, pues te da un cuarto, un medio, un cuarto, ¿ya? Donde en un cuarto de esos individuos van a ser homocigotos recesivos, ¿ya? Y su genotipo va a ser diferente, su genotipo va a ser recesivo también, ¿ya? Y finalmente la tercera ley de Mendel, que es la ley de la combinación independiente, ¿ya? Cada característica se hereda de manera independiente. La presencia de una característica no liga o obliga a la presencia de otra, y al mismo tiempo no la excluye, ¿ya? ¿Entendieron? Bien. Pasamos a los casos complicaditos. No sé qué pasó aquí, pero bueno, no aparece la gallina como le parece. Que es la codominancia y la herencia intermedia, ¿ya? Alguien lea, por favor, lo que me dice sobre codominancia. Lea a alguien, por favor. Codominancia. Puede suceder que los dos alelos de un determinado carácter sean equipotentes, es decir, que ninguno domine sobre el otro. En este caso, los individuos heterocigotos o híbridos, portadores de ambos alelos, tendrán características intermedias o manifestarán los dos. Se habla entonces de codominancia. Bien. Sí entienden más o menos lo que dice, ¿no? Bastante sencillo, por así decirlo. En la codominancia, ¿ya? En la codominancia, lo que yo voy a obtener es la ausencia de un gen verdaderamente
dominante, ¿ya? Sino que ambos tienen la misma dominancia, por así decirlo, ¿ya? Ambos tienen exactamente la misma dominancia o la misma capacidad de expresarse, o la misma fuerza, por así decirlo, ¿ya? Una forma coloquial de decirlo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que en vez de dominar uno, lo que voy a tener es una mezcla, ¿ya? Yo tengo un dominante, que en este caso, entre comillas, obviamente, viene a ser el rojo, y un recesivo que viene a ser el blanco, ¿ya? Al momento de yo cruzar estas dos variedades de plantas, debería primar el rojo, ¿no? ¿Ya? Pero en los casos que se hable de codominancia, lo que sucede es algo maravilloso, ¿sí? En el cual ambos genotipos se mezclan y el fenotipo resultante es la mezcla de ambos, ¿ya? En este caso, rojo y blanco da igual a un rosado, ¿ya? La codominancia es cuando el genotipo del híbrido o del heterocigoto no es el dominante, sino que es una mezcla del dominante y del recesivo. Por eso llamamos codominancia, porque ambos dominan, ¿ya? Ambos se expresan, así sea de manera breve, pero ambos se expresan, ¿ya? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Y finalmente tenemos la herencia intermedia, que es una de las más sencillas de explicar, la verdad, y es obvia, ¿no? La herencia intermedia es cuando ambos caracteres se expresan simultáneamente, ¿ya? Pasa mucho, o un ejemplo bastante común, es los animales moteados o los animales manchados, ¿no? No es que juntos dominan, como en el caso de la codominancia, sino que ambas características se expresan de la misma manera, ¿ya? Yo tengo en un organismo presente ambas características. Ya tengo la característica dominante, entre comillas, que viene a ser el color blanco, y tengo la característica recesiva, ¿ya? Pero es precisamente porque ambas características se encuentran determinadas por alelos diferentes que pueden expresarse de esa manera, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, esa es la herencia intermedia. Ya yo tengo la expresión de dos características. ¿Qué cosa? Sí, se puede decir que sí, si lo entiende bien de esa manera, sí. Bien, entonces, lo último que vamos a ver ahorita es lo de la herencia sexual en los humanos, pues, principalmente en los mamíferos. De los 46 cromosomas que tenemos, ¿ya? Un par, el par 23 precisamente, el último par, va a ser un par sexual. Los pares anteriores, los otros 22 pares, van a ser pares somáticos, ¿ya? ¿Por qué somáticos? Porque ellos albergan características corporales no relacionadas al sexo, ¿ya? Pero el último par, ¿ya? El último par va a albergar las características relacionadas al sexo. Y en el caso de los mamíferos, más importante, en el caso de los humanos, de nosotros, esos genes llevan su propio nombre. Tenemos el gen X y el gen Y. Por lo tanto, el genotipo para hembras o para mujeres en los humanos va a ser XX, mientras que el genotipo para hombres o para machos en los humanos va a ser XY. ¿Ya? Facilito. ¿Por qué les digo eso? Porque hay que especificar qué es en mamíferos y en humanos, porque en las aves y en los reptiles, por ejemplo, XX es macho y XY es hembra. Entonces, para nuestro caso particular, XX es hembra, XY es macho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Mm? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Maestro, no,
en el caso, por ejemplo, de para lo que es saber si sea hembra o mujer, o sea, o macho, varón, ¿quién pondría el alelo dominante ahí? Como para saber eso. ¿Qué cosa? O sea, para saber si uno es mujer o hombre, si va a salir mujer o hombre, en el caso de, de la fusión del X y de la XY, ¿cuál sería el dominante ahí para determinar si es hembra o si es macho? O sea, ¿quién sería el fuerte ahí? O sea, en ese sentido de como que, ah, ¿quién pone el sexo ya? Más o menos así. No entiendo su pregunta, definitivamente. A ver, Pero, es como que, pero por obvias razones, el espermatozoide es el que lleva el cromosoma Y, ¿ya? Y por lo tanto, si llega un espermatozoide con cromosoma Y, pues sale un hombre. Y si llega un espermatozoide con cromosoma X, pues sale una mujer. Porque una mujer nunca va a dar un óvulo, nunca va a dar un cromosoma X, no, por lógica. ya, Digo, o sea, por lógica, una mujer no puede dar un cromosoma Y, porque una mujer es XX, por lo tanto sus células van a llevar el X. Un hombre puede dar un X o un Y. ¿Sí entienden? ¿No? Bien. Cuando hablamos de las mutaciones, que esto también es una pregunta sumamente relevante, ya, ya vamos a ver, el cuestionario que vamos a hacer de este tema tiene alrededor de 20 preguntas, porque en estos dos periodos que han pasado, ya, en el de enero y el de septiembre, lo que más han salido son preguntas sobre mutación. Ya. Hay más preguntas de mutaciones y de genética que lo que hay de, de química. Es saber cuándo es una mutación génica, cuándo es una cromosómica y cuándo es una genómica. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber muy bien cuándo es cada una, y no es difícil, la verdad. ¿Ya? Las mutaciones génicas son facilitas. ¿Cómo las detecta usted? ¿Cómo las diferencia? Porque afectan a un solo gen. Ya una mutación génica, siempre la pregunta nos va a decir, se encuentra un cambio, una deleción o una en el gen TD4, en el gen RAF, en el gen BRAF, ya, en el gen REC, ya. Esas mutaciones son mutaciones génicas, afectan solo a un gen. Una mutación cromosómica es la que afecta al segmento de un cromosoma. Y como vimos hace un rato, en los cromosomas se albergan varios genes, por lo tanto, cuando se pierde un segmento, cuando se cambia un segmento de cromosoma, pues afectan cientos o miles de genes, ¿ya? Y una mutación genómica va a ser una mutación que afecte ya el número de cromosomas que tenemos, ¿ya? Ya es tan grande que afecta el genoma. El genoma es la suma de todos los genes que tenemos o el número de cromosomas que tenemos, ¿ya? Acuérdense siempre de eso. Una mutación génica, la pregunta tiene que decirle, ¿no? Afecta a tal gen en particular. Ya, espero que estén tomando notas de todo esto que estoy diciendo. Una mutación cromosómica afecta a un brazo del cromosoma, ya, o a varios brazos del cromosoma, pero afecta a un segmento del cromosoma. Y una mutación genómica afecta el número de cromosomas, ya, o afecta la cantidad de pares de cromosomas que tenemos, ya. Una mutación que cambia el genoma total del ser humano, ya, o del organismo en general. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Entonces vamos a hablar de los tipos de mutaciones génicas, ¿ya? Porque usted lo vaya identificando. No es tan importante que copie lo que está ahí, obviamente, solo que se vaya dando cuenta de los nombres principalmente. Cuando la pregunta le diga a usted, se va a transición en el gen tal, a transición tipo de mutación génica, ¿ya? Hay que ser muy quisquilloso con este tema de las mutaciones porque a veces se confunden. Entonces, el primer tipo de mutación génica son las sustituciones y son facilitas, ¿ya? La transición es cuando yo cambio una purina por otra purina o bien una pirimidina por otra pirimidina, ¿ya? Y una transversión es cuando cambio una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina, ¿ya? Quizás suena no sé, suena locura lo que les estoy diciendo, pero cuando les expliquemos acá se escucha mejor, ¿ya? Vamos a ir a Paint de nuevo.
Paint de nuevo. Ya, entonces, normalmente, ¿quién iba con quién? ¿Qué base iba con quién? Alguien respóndame. Adenina con timina y guanina con citosina. Entonces, yo tengo dos purinas, que son la adenina, que son la guanina, y tengo dos pirimidinas, que son la timina y que son la citosina. ¿Ya? Normalmente yo debo tener esto, ¿no? Adenina con timina, guanina con citosina. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una mutación de tipo transición, me dice, es el cambio de una purina por otra purina, o de una pirimidina por otra pirimidina. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de tener adenina con timina, yo voy a tener adenina con citosina o guanina con timina. ¿Ya? Pero se mantiene que tengo una purina, adenina, que tengo una pirimidina. La única diferencia es que no es el orden correcto, porque el orden correcto debería ser adenina con timina y guanina con citosina. ¿Sí me entienden? ¿Hasta ahí entendieron, chicos? Chicos, Sí, profesor. ya. Entonces, cuando yo tengo una transversión, me dice cambio de una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Ahí ya la cosa cambia. Cuando tengo una transversión, la cosa ya es diferente. En una transversión, yo ya no voy a tener una purina con una pirimidina, sino que voy a tener una purina con otra purina. Entonces voy a tener adenina con guanina o timina con citosina. Ya, recapitulemos. El orden correcto. Adenina con timina, guanina con citosina. Cuando tengo una transición, ¿ya? Cuando tengo una transición, adenina con citosina, guanina con timina. Cuando tengo una transversión, ¿ya? Guanina con adenina, timina con citosina. Son los dos tipos de mutaciones génicas, ¿ya? En las que tengo sustitución de base. En la transición, se cambia una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina, ¿ya? Cuando una transversión, yo tengo una purina por una pirimidina o una pirimidina por otra purina, ¿ya? Básicamente alterando la complementariedad, porque la complementariedad correcta es adenina con timina y guanina con citosina, o lo que es lo mismo, una purina con una pirimidina, pero siempre va a ser adenina con timina y guanina con citosina, excepto cuando es una transición o cuando es una transversión, ¿ya? ¿Entendieron? Y ambos casos son ejemplos de mutaciones de qué tipo. ¿Qué tipo de mutaciones son esas? Muy bien, todas esas son mutaciones génicas, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, pasamos al siguiente tipo de mutación génica. ¿Ya se aprecia ahora PowerPoint? Perdón, sí, se aprecia PowerPoint ahora. Sí. Bien. Pasamos a las inserciones, adiciones y las deleciones. Son facilitas, ¿ya? Inserción y adición es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Y la deleción es también lo mismo. Pero al revés. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una inserción o una adhesión, ¿ya? Lo que voy a tener es que a mi código genético le sumo o le agrego nucleótidos, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, en condiciones normales, ¿ya? CGC, en una inserción o adición, se adhiere este nucleótido y como es complementario, tengo timina y adenina, se agregan los dos al mismo tiempo, ¿ya? Voy a tener CTG, ¿ya? Si antes era el triplete CGC, ahora es el triplete CTG. ¿Por qué? Porque se insertó este nucleótido aquí, ¿ya?
y este ADN se vuelve pues un ADN mutado porque tengo una mutación, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, es facilito. Inserción adición es la ganancia de uno o varios nucleótidos, ¿ya? O básicamente que se sumen nucleótidos a una hebra de ADN, ¿ya? Mientras que una deleción es lo contrario a eso. Es la pérdida de nucleótidos, ¿ya? Un fragmento se me va a perder. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Voy a volver a repetir esa parte, ¿no? Una inserción es la ganancia y una deleción es la pérdida de nucleótidos. ¿Ya? ¿Entendieron? Siguiente y último. Duplicación facilito. Es la repetición de un segmento de ADN. Yo tengo GCGA, ¿ya? De la nada, en vez de tener GCGA, voy a tener GCGCGA. Eso quiere decir que ese segmento GC se repitió o aparece repetido, ¿ya? ¿Entendieron? Una inversión es un giro, ¿ya? De un nucleótido o de un fragmento de ADN dentro del interior de un gen, ¿ya? Por ejemplo, tengo AGCT, AGCT. Con una inversión voy a tener TCGA, ¿ya? El fragmento o el segmento de ADN se invierte, ¿ya? Da 2 giros de 80 grados, usted lo puede decir así también, ¿ya? Dentro del gen, un segmento de ese gen, un segmento de ADN, vira o da 2 giros de 180 grados y cambia su posición, ¿ya? Eso quiere decir que ahora tiene una posición inversa. Por lo tanto, el sentido y lo que decía ahora se ha cambiado, ¿ya? Y también es una mutación de tipo génica. Sigue siendo una mutación de tipo génica, no nos hemos ido de ahí. ¿Ya? Las transposiciones, ¿ya? También son sencillas de entender. Tengo un fragmento de un gen, se separa ese fragmento del gen y se va a otro gen, ¿ya? Se cambia de lugar, se inserta en otro lado, ¿ya? Eso es una transposición. Un segmento de un gen se sale de su gen, ¿ya? Se pierde y se pone en otro lado. Esa es una transposición, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Este de hecho es un tema súper interesante. Hay un tema que son los transposones, súper importantes, descubiertos por una bióloga en los años 80, si mal no recuerdo, que precisamente son los que ocasionan todos los cambios en el maíz, ¿ya? Así se descubrieron, viendo la cantidad de colores distintos que puede tener el maíz, ¿ya? Pasamos al siguiente tipo de mutaciones, que son las mutaciones cromosómicas, ¿ya? Que son bastante sencillas, porque se parecen en nombre a las que vimos hace un momento, ¿ya? Ya regreso, chicos, un momento.
Bien, sigamos. Entonces, cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, los casos son bastante similares a las génicas, pero a nivel de cromosoma, obviamente. O sea, recuerden que un fragmento de cromosomas puede tener miles o cientos de genes, entonces la información que va a estar comprometida es mucho mayor, ¿ya? Una delesión cromosómica es la pérdida de un fragmento de cromosoma, ¿ya? Aquí se pierde un fragmento del cromosoma 4, ¿ya? Duplicación es la aparición de un fragmento repetido de cromosomas, facilito. Inversión, se cambia el orden o da un giro de 2 giros de 180 grados, como se dijo hace un rato, todo un fragmento del cromosoma. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que a nivel cromosómico. Ya no afecta solo a un gen, afecta a miles o a veces millones de genes que se encuentran dentro de un pedazo de cromosoma. ¿Cuándo vamos a encontrar diferencias? En las dos que están acá abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cromosomas siempre van a ir pareados, ¿ya? O van a ir en pares, ¿ya? Entonces, en una sustitución, lo que yo voy a tener es que de mis 46 cromosomas, un pedazo del par 4, ¿ya? Se va y se mete en uno del par 20, ¿ya? De un cromosoma del par 4, un fragmento se separa y se pone en un cromosoma del par 20, ¿ya? Esa es una sustitución, ¿ya? Mientras que una translocación de cada uno de los cromosomas se separa un fragmento y pasa a ocupar el lugar que ocupaba en el otro cromosoma, ¿ya? Entonces aquí un fragmento del cromosoma 4 pasa al cromosoma 20 y un fragmento del cromosoma 20 pasa al cromosoma 4. Estas dos son las únicas que evocan una, no dificultad, pero sí una diferencia en comparación a las otras, ¿ya? De lesión, duplicación e inversión es exactamente lo mismo, ¿ya? De lesión, la pérdida de un fragmento de cromosomas, duplicación, la repetición una o más veces de un fragmento de cromosoma, y la inversión, ¿ya? Es el giro o la vuelta de un fragmento entero dentro de un cromosoma. Mientras que una sustitución, ¿ya? Una sustitución es el cambio de un fragmento dentro de otro cromosoma y la translocación es la inversión de fragmentos entre dos cromosomas. ¿Entendieron? Creo que las imágenes son bastante explícitas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Entendieron las diferencias en las mutaciones cromosómicas? Bien. Pasamos entonces a las que sí son verdaderamente complicadas, porque ya no son los mismos nombres, ¿ya? Que son las mutaciones genómicas o las mutaciones a nivel de el número de cromosomas como tal, ¿ya? No son difíciles, pero sí son más complejitas de entender. Y las primeras que vamos a ver son las aneuploidías, ¿ya? Las aneuploidías son un cambio en una parte, ¿ya? Del juego de los cromosomas o el juego cromosómico, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente, yo tengo 46 cromosomas, o lo que es lo mismo, tengo ¿cuántos pares? 23. 23. 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente esos 46 pares, perdón, esos 46 cromosomas son 44 somáticos, o sea, 44 que codifican todas las características del cuerpo, menos las sexuales, y un par o dos cromosomas que son sexuales, que ya vimos que en mujeres es XX y en hombres es XY, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces esos dos cromosomas al final, sexuales, o los 44 cromosomas anteriores pueden cambiar, ¿ya? Y si cambian, van a cambiar en número de cromosomas, ¿ya? Entonces, a un par le puede suceder una monosomía. ¿Qué es una monosomía? Cuando un cromosoma de ese par se pierde, o sea, de esa pareja de pares homólogos, de cromosomas homólogos, se pierde, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas tendría un individuo con monosomía?
¿Mm? Chicos, 45, muy bien, ¿ya? Una trisomía es cuando en vez de tener un par, tenemos uno metido ahí, tenemos un tercer cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tendría un individuo con trisomía? 47, muy bien, ¿ya? ¿Y cuántos cromosomas tendría un individuo con tetrasomía? 48. Muy bien, tendría 48, tendría dos más. ¿Ya? Entonces, esas son las aneuploidías y ellos son las más comunes, ¿ya? Son bastante comunes y son las que más pueden salir en la prueba, ¿ya? Ahí tenemos dos aneuploidías, ¿ya? Ahí tenemos dos aneuploidías que son en cromosomas sexuales. Estas tres que ustedes ven aquí son bastante famosas, el síndrome de Down, el síndrome de Cri-du-Chat y el síndrome de Patau, ¿ya? Ya vamos a ver cada una de ellas, pero suceden en cromosomas somáticos, ¿ya? Por ejemplo, la trisomía 21 es en el cromosoma 21, en vez de tener dos, tengo tres, ¿ya? Es el famoso síndrome de Down. Pero a veces esas aneuploidías pasan en cromosomas sexuales, como es el caso del síndrome de Klinefelter, ¿ya? Que son hombres que tienen un cromosoma X de más. Eso quiere decir que la trisomía se encuentra en el cromosoma X, por lo tanto son hombres con características femeninas, ya poco vello corporal, eh, unos, unos senos pronunciados, ya ausencia de manzana Adán, y también puede pasar una monosomía en cromosomas sexuales, como es el caso de las mujeres con síndrome de Turner, ya que son mujeres que en vez de ser XX, pues van a ser solo X, ya son mujeres a las que le faltó un X, ya sea el espermatozoide del padre o el óvulo de la madre, pues vino sin un cromosoma X y estas mujeres tienen la mitad de la información genética. Entonces se preguntará, ¿cómo puede vivir una mujer así? Es porque el cromosoma X es gigante y el cromosoma Y es súper chiquito. ¿Ya? En el caso de los hombres, el cromosoma Y que tenemos nosotros es muy pequeño y solo codifica cosas como el alargamiento del miembro, ¿ya? Codifica cosas como el vello corporal, como el desarrollo de la manzana Adán, pero no tiene tantas características como si tiene el cromosoma X. El cromosoma X es súper relevante. Para las mujeres está muy importante. Y como los hombres también tenemos X, pues también es importantísimo para nosotros. ¿Ya? Pero una mujer en teoría sí puede vivir con un cromosoma X solamente. Es una mujer con síndrome de Turner. ¿Ya? Ahí tenemos las principales enfermedades que les pueden salir en la prueba. ¿Ya? Y todas estas son de tipo aneuploidía, ¿ya? Y son de tipo aneuploidía. ¿Qué tipo de mutaciones son? Si son aneuploidía, ¿qué tipo de mutaciones son? Génicas. A, ¿qué dijo? Génicas. Génicas, genómicas no, génicas no son genómicas. ¿Ya? Afecta al número total de cromosomas. ¿Ya? Entonces, por favor háganle capture, tómenle foto como usted quiera. Esas son las principales que les pueden salir, ¿ya? Pues acuérdese, trisomía 21, síndrome de Down, ¿ya? Trisomía 18, síndrome de Edwards. Trisomía 13, síndrome de Patau. Estas son autosomías, o sea, pasan en los 44 cromosomas primeros. Las gonosomopatías, gono de gónada, pasan en los cromosomas sexuales. Una mujer con 3X, supermujer o triple X, ¿ya? Una mujer con un solo X, síndrome de Turner. Un hombre con una X de más, síndrome de Klinefelter. Y un hombre con una X y dos Y, ¿ya? Es el conocido síndrome del super macho, del superhombre o duplo Y, ¿ya? ¿Entendieron? Acuérdense. Mujeres con 3X, síndrome de la superhembra o del triple X. Una mujer con solo un X, X0, síndrome de Turner. Hombre con un X de más, síndrome de Klinefelter.
Y hombre con un Y de más, síndrome del supermacho o del duplo Y. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, inquietud, algo? ¿No? Bien. Finalmente, en lo que respecta a la primera parte de genética, vamos a ver la poliploidía, ¿ya? Y decimos que la poliploidía es un cambio total, ¿ya? O un cambio o una duplicación total del número genómico o del número de cromosomas, ¿ya? ¿Entienden lo que les digo? No es una duplicación total del número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendrá un humano si tuviera poliploidía? ¿Cuántos cromosomas tendría un humano si tuviera poliploidía? Chicos, 92. excelente, señorita. Felicitaciones. Tendría 92. Un humano, si tuviese poliploidía, tuviese 92 cromosomas. Porque a diferencia de las aneuploidías, que usualmente son cambios en la ausencia de un par o hay un par de más, ¿ya? O tenemos que en un lugar donde debería haber un par, tenemos dos pares, ¿ya? En una poliploidía yo voy a tener el doble, ¿ya? El doble de todos los cromosomas que tiene una especie, ¿ya? Si una especie tiene 25 cromosomas, un individuo poliploide tendrá 50. Si una especie tiene 40 cromosomas, un individuo poliploide tendrá 60. Y así consecutivamente. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ya la próxima clase, ¿ya? La próxima clase, no, a ver, en los últimos 5 minutos que faltan, quiero que hagan estos dos ejercicios, ¿ya? Tienen 5 minutos. El problema uno, háganle capture por favor y háganlo, ¿ya? Y el problema dos, ¿ya? Entonces, por favor, háganlo. Ya tienen 5 minutos. Trabajen. Mister, ¿podría regresar a la anterior diapositiva, por favor?